spoiler, que lo enseñe él. Luego nos lo enseño, venga. A ver, ¿me veis? Sí, perfectamente. Vale, no. Que le he enseñado un poco a Ernesto y al otro Víctor, un poco porque, bueno, había visto que eran los que estaban ahí más con el tema del podcast, o yo qué sé, por lo que sea. He hablado con ellos un poco para tampoco meter ruido en el chat general. Y es que el otro día se me ocurrió una cosa, pero realmente nunca me convenció mucho y hoy le he dado un par de vueltas, otra idea. Entonces, yo comentaba con Ernesto que igual mi idea era, pues no sé, que por ejemplo el martes, quien tenga alguna idea o algo de facto, o si nadie tiene nada, pues yo mostrar lo que tengo y mostrar lo que puede hacer tu compañero diseñador, que seguro que es 1000 veces mejor. Y luego que haya 2 o 3 días para votar y que la gente hable y ya está. No, sí. Esto ahora no muestras tus cartas. Esto queremos No. Lo que hay no es algo digno. Da igual. No, pero ya lo digo porque es muy chulo. Conceptualmente, ¿sabes? Que se vea, aunque ya sabemos que no es definitivo, pero... Coño, pedazo de taller que tienes. ¡Ah, qué mola! Eso iba a decir yo también. Ya ves. ¿Qué es? Ah, vale, coño. Joder, tío, es su curro. Madre mía. Pues eso, luego no hay nada para presentar, así que las ideas que tengáis se van apuntando, se lo pasas al diseñador y es que seguro que lo que te ofrezca es 1000 veces mejor. Y al menos yo lo que digo es juntar lo que yo tenga y luego lo que él tenga, se le pone un número a cada logo y que la gente vote y se acabó. Pero lo presentas y hacemos brainstorming entre todos ahora, luego en un rato. Bueno, dejamos a Carlos que haga la presentación, ahora que ya parece que sí, a lo mejor ya tiene... ¿Me escucháis, no? Ya estoy por aquí. Sí. Bueno, pues no, yo sencillamente es... transmitir un poco que de esta idea interesante, aunque bueno, tampoco es nada especial que nos haya hecho, pero es algo que está creciendo en el grupo, que es las cosas como son, ¿no? Como nos han funcionado hasta ahora es así, cuando las cosas salen un poquito de la nada. Pero que tenemos interés en que esto, pues bueno, pues se traduzca en algo real, ¿no? No quede ahí un poco en la idea y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, perfecto, ya hemos empezado hablando del logotipo, el nombre ya quedó cerrado, o si no lo sabe la gente, hablamos de, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Me lo recordás? Baleakers, exactamente. Sí, ha habido varias cosillas, pero este al final fue el más votado. Vale, pues la idea es que que tengamos un poco una hoja de ruta de qué tenemos que hacer para llevar a buen término el podcast sin grandes pretensiones, o sea, tampoco queremos comprometernos a una cosa que hay que hacer la semana, con un blog detrás, con invitados cada semana, sino, bueno, ver hasta dónde podemos llegar para hacer algo dentro de unos estándares, ¿no? Para que esto tenga un poquito de audiencia, ¿no? Que significa que, oye, vamos a intentar que sea con una periodicidad y respetarla, con una continuidad de gente que la dirija, un director o dos, o los que sean, pero que sean unas caras y unas voces conocidas que den continuidad al podcast. Bueno, lo que todos conocemos un poco por lo que es un podcast que funciona, ¿no? Que no tenemos ahí en el podcaster montado y que de vez en cuando sale o no sale, o se oye un día habla uno, un día, o sea, un poquito homogéneo. Entonces, un poco repasando los temas que yo creo que hoy hay que discutir y que más o menos aclarar para que esta hoja de ruta nos lleve a un día D en el que podamos empezar, aparte de la imagen y el nombre y todas estas cosas, pues evidentemente identificar a unos colaboradores, evidentemente voluntarios y la gente que está animada con todo este tema, que se identifique y que se monte un poco como director de esta orquesta. Eso es importante, quién va a ir adelante con este tema. La periodicidad, bueno, hacer primero un poco un borrador de si podemos al mes, hasta dónde podemos llegar con nuestra buena voluntad. Y luego una estructura. Yo creo que la estructura del podcast es muy importante, ¿no? Porque yo creo, no sé, es difícil que tengamos ese talento maravilloso que tiene alguna gente como el de Brico Geek de decir, bueno, pues estoy 2 horas aquí hablando y entretengo, ¿no? Sino decir, bueno, habíamos pensado, Víctor, Ernesto y yo, de
hacer una parte del podcast con unas estructuras, una especie de apartados, ¿no? De secciones fijas. Una de ellas, evidentemente, tiene que ser el Far Lab. O sea, Víctor está haciendo un grandísimo esfuerzo en el Far Lab y está avanzando mucho en él. Y yo creo que cada vez que se haga un podcast hay que hablar un poco del Far Lab de Mallorca, frente a otros Far Lab por ahí piratas que hay. Bueno, ya sabréis por qué lo hablamos. No, yo ese salseo no lo sé, me lo tenéis que contar. Bueno, por lo de Ibiza, ¿no? O sea, podcast gubernamentales, ¿sabes? Y vale, subvencionados, vale. ¿no? Okay. Entonces, podcast reales de comunidad, que es lo que estamos montando, algo de comunidad, que sale de que la gente quiere hacerlo y le echa ganas. Y entonces una estructura, una periodicidad, una ubicación y bueno, y unas pretensiones de quién podemos traer, de qué temas, y luego evidentemente enfocar la temática, ¿no? Que todos la tenemos en la cabeza, pero no estaría mal hacer un poco una propuesta de intenciones, ¿no? De qué temas son topic y off topic, ¿no? Porque yo creo que hay cosas que a veces cuando uno se pone a hablar, que también es algo que personalmente yo en algunos podcasts no critico un poco, ¿no? Que la gente, tú te suscribes a él con una temática concreta y la mitad de los días habla de otra cosa, ¿no? Pues, eso es. Pues no, decir, oye, vamos a hablar de esto y quien quiera que le guste, pues que se apunte, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto, los puntos que deberíamos hoy un poco dejar más o menos claros. Con esto hacer un borrador. Luego tengo una buena noticia que le he comentado con algunos, es que ya le hemos adelantado la iniciativa a César de la Hora Maker, que bueno, gran mentor del movimiento Maker aquí, y él está dispuesto en una segunda sesión que tengamos, pues darnos un poquito el barniz, con su experiencia de qué peros podemos tener, qué cosas podemos mejorar, añadir, o yo qué sé, sugerencias, ¿no? Pero lo importante es que ahora aquí nosotros definamos lo que se nos antoje para que esto sea una cosa con un carácter especial, ¿no? Y diferente, ¿no? Que al fin y al cabo yo creo que será lo que a la gente la atraiga, ¿no? Que no, esto no, evidentemente no va a ser un podcast de cursos de Arduino, programación de Arduino, exclusivamente. Pues no. Creo que será un podcast que tendrá su diferencia con lo que puede estar haciendo otra gente por ahí, ¿no? Y eso es bueno, yo creo. Y es lo que es interesante. Y por mi parte yo es lo que quería un poquito decir aquí, ¿no? Para sentar un poco las ideas que habéis tenido vosotros, que yo esto aquí no soy más que un maestro de ceremonias, pero bueno, espero colaborar y ya le he dicho a Ernesto que si hay una sección de LoRa, Sigfox, o sea, de lo que es redes LP1, IoT y todo esto, pues que contéis conmigo y bueno, pues ahí está mi colaboración, que ya va por delante. Genial. Perfecto. Pues a ver, he ido tomando notas de todo lo que has comentado, Carlos, y bueno, a ver qué os parece. Bueno, el nombre ya lo tenemos, el tema del logo lo dejamos para, pues siguiendo la línea democrática de elegirlo entre todos, pues por ejemplo, como lo que ha comentado Diego, podríamos poner una fecha tope para la entrega de logos y luego pues se cuelgan y damos un tiempo para votarlo, si os parece. Luego, el tema de la periodicidad. Yo pienso, no sé, luego lo pongo en común, que no es que tenga que ser así. Yo creo que mensual, para no pillarnos los dedos, podría ser una opción, yo creo que asumible. Que luego, oye, pues resulta que hay algún evento especial y hay que hacer y pensamos que es interesante hacer algún evento especial, pues oye, se hace. Pero me refiero para, digamos, ni dejarlo pasar y ni tampoco ahogarnos, ¿no? Serían 12 al año, bueno, creo que puede estar bien. Luego, en el tema de la duración, pues en el tema de la duración, yo creo, aquí tengo mis dudas. Yo había pensado entre 45 minutos y una hora, para no ser demasiado, no sé, igual es poco, no lo sé, esto lo hablamos ahora. Luego la clasificación, pues como hace todo el mundo, temporadas y episodios, si os parece. Temporada 1, episodio 1, pues si hemos quedado que es mensual, pues 12 episodios por temporada. Luego, secciones fijas. También estoy de acuerdo con Carlos en el tema del Fab Lab.
Y a mí me gustaría también personalmente el tema de LoRa y de las redes LP1, porque creo que es algo que está muy en alza, que tiene una complejidad y creo que es mejor que Carlos, imposible para que nos explique toda su experiencia en ese sentido. Luego, pues a nivel comunitario, que se propusieran temas, es decir, durante el mes se pueden ir haciendo propuestas para qué es lo que le gustaría a la gente para el próximo episodio, por decirlo de alguna manera. Luego, invitados, pues por supuesto, yo creo que, hombre, ahora al principio probablemente tengamos bastantes cosas para hablar y a lo mejor no es tan necesario, pero bueno, dentro de pues como se ha hecho en el Meet con Wi-Fi.net o por ejemplo o con la gente de Sensor Community de aire.net, pues yo lo vi súper interesante, tema de invitados. Luego el tema del hosting, así empezando de una manera gratuita y que no nos ate, pues he estado estudiando las diferentes plataformas y salvo que aquí alguien me diga otra, la de Anchor FM, que es propietaria de Spotify, pues por lo visto yo no la he usado todavía, la idea sería crear la cuenta para este proyecto. Por lo visto te da bastante gratis y aparte tiene mucha conectividad de tal manera que los podcasts quedan subidos a Spotify, a Google Podcast y a Apple Podcast con un clic, que eso también simplifica mucho el trabajo. Y bueno, y ya está. Y esto era lo que quería comentar. O sea que, siguiente. Ah, sí, perdón, que se me ha olvidado, que lo he hablado antes con Víctor. Como yo creo que ahora, por las circunstancias que son, pues lógicamente el tema de reunirnos y tal, pues es un follón y estamos tirando mucho del tema de la conexión virtual. Hombre, lo bonito sería en un día de mañana, el día de mañana, pues que lo hiciéramos ahí en el Fab Lab, que tendría mucho ambiente, la gente podría venir, también la gente lo ve desde fuera, se conoce, conocen la iniciativa, pero inicialmente lo que se me había ocurrido para ir ya ganando posiciones, pues era hacer como una especie de simulación, es decir, grabar una pista de audio como si estuviésemos ahí en el Fab Lab, como esto es un podcast y al final pues no hay vídeo, pues que digamos cuando se esté haciendo esa entrevista o estemos hablando de los temas, pues se oiga de fondo. Esto no es una idea mía, yo lo vi en un bar, o sea, perdón, lo escuché en un podcast que tenían de fondo como si estuvieran en un bar y luego al final me enteré que era mentira, que no estaban en el bar, pero es que quedaba súper natural, claro, porque podían controlar perfectamente el ruido, con lo cual nunca había ahí nadie gritando ni nada y era muy gracioso porque decían, ostras, ahora me tomaría una cervecita, camarero, por favor, una cervecita, ¿sabes? Y era como muy cachondo, ¿no? Pues no sé, pensando así un poco, pues decía, jolín, pues si se escuchase de fondo como un ruido de una impresora y haciendo piezas o una CNC bajita y haciendo sus historias, pues que le daría un poco de carácter, porque yo creo que el podcast son dos cosas, básicamente, bueno, tres cosas. Yo creo que tiene que ser de calidad, tiene que ser una cosa que se escuche bien, que cuando la gente lo oiga se quede con ganas de lo siguiente, por tanto tiene que tener unos buenos contenidos interesantes para nuestro mercado, que es el de los makers. Y la tercera parte es que tiene que tener lo que se diría una línea editorial, o sea, que digamos algo que la gente se vea. Por ejemplo, hay gente que coge y escucha Radio 3 porque le gusta el rollo de Radio 3 y porque dan muchos datos, porque no pone los grupos de siempre, por lo que sea, ¿no? Pues como apuntaba Carlos, pues que tenga interés y que tenga una línea, que no pegue bandazos y que más o menos pues sea una cosa coherente. Con independencia de si un día pues habla más uno que el otro, eso a mí me da igual. Esa era el último punto que quería comentar. O sea que, siguiente, please. Yo retomando un poco lo que decíais del espacio, sabéis que está para eso, y el hecho de que se oiga ruido de fondo está genial porque habrá días que a lo mejor tenemos que grabar con gente trabajando, de verdad, que el ruido de fondo será de ahí. Ahora, mañana me traen el escaparate, la cristalera. Ya tendré cristalera para el portón tan grande. Con lo cual ya se podrá ver desde la calle y los que habéis estado estos días pues ya habéis visto el escenario este que he montado, que ahí es donde yo grabaría los podcasts.
donde montaría la mesa y donde... y también lo que estuvimos diciendo era hacer un cartelito que se viera desde la calle de On Air, que se está grabando. Que la gente viera, la gente que está paseando, viera que ahí se está grabando algo. Entonces, con un rótulo con la URL del podcast, para que la gente vaya viendo que esto lo puede ir siguiendo. Entonces, era la parte del estilo esta que decías, pues que sí, que sea muy familiar, que sea nuestro espacio para contar las cosas. Luego, otra de las cosas que habéis estado hablando, en temática, en el tema de comunidad, también podríamos tener el otro apartado de ferias y eventos. Hablar de las ferias y eventos que hay en un futuro cercano o las que ya han pasado. O sea, también un pequeño guión en la temática de ferias y eventos, para estar un poco al corriente de qué es lo que hay en ese momento. Y bueno, ya está, básicamente es un poco lo que me ha evitado pie y lo que veo que está de camino. Pues sí. Bueno, no ha querido decirlo Víctor, pero hemos hablado de que el cartel ese con muchos LED de que estamos on air, lo haga Sergio, que es el experto y que está por ahí. Cuando queráis, va. Así que nada. Donde hay LEDs hay alegría. Ahí estamos, ahí, apúntatelo. Vale, y bueno, yo completando, ¿no?, lo que ha dicho Ernesto respecto a la temática. O sea, ahora aquí estamos entre makers, temas de tecnología, hardware y la parte de software, yo creo que habría que darle un poco cabida también, ¿sabes? Aquí no se habla mucho, pero yo creo que el podcast quizás, a lo mejor es un tema de evolución, ¿no? Que empezamos con esto y vemos que la audiencia o la gente o los colaboradores, pero en Mallorca este sería el primer podcast de tecnología que habría aquí, yo creo. Bueno, hay otro, pero más orientado a la aeronáutica, no sé si lo conocéis, de un chaval de Europa, nunca me acuerdo del nombre de este, Intrépidos, que empezó hace poco, que habla algo pero en plan gadget y tecnología doméstica, ¿no? De consumo. Pero lo que es el do yourself, esto está claro que vamos a ser los primeros. Ojalá luego haya más gente, esto sea la leche y a todo el mundo le enganche. Pero yo daría un poco cabida también a la gente de toda la parte de desarrollo, ¿sabes? En la medida que ellos quieran. Porque hay un montón de grupos que desarrollan cosas que además nos interesan a nosotros de primera mano, como puede ser, bueno, hay un grupo de Python que hace un montón de eventos, ¿no? Y muy activo, la verdad. Bueno, pues esta gente, pues yo creo que también podría contarnos, pues bueno, con la evolución de las versiones de Python, el MicroPython, cómo se trabaja con él y cosas de este tipo que nos interesan. Y ahí vamos a tener mucha gente también en Baleares, pero un montón. Yo estaría con los invitados, ¿no, Carlos? Sí, oye, y si se prestan a tener una sección a alguno de estos grupos, pues fantástico. Y respecto a la duración, ¿cómo lo veis? Porque para tener más o menos una estimación de recursos, porque más que nada luego cuando mire lo de Anchor FM para ver cuál es, ahora mismo lo desconozco, pero para tener en cuenta, pues ¿cuánto encontraríais vosotros como razonable? O sea, por ejemplo, yo cuando escucho a... actualización de software. Ahora no sé qué ha sonado. Me refería a que, por ejemplo, Luis del Valle en Programar Fácil siempre está con lo de no vamos a pasarnos, yo qué sé, siempre está con una hora tal máximo, porque si no, luego la gente se aburre. Y ¿qué opináis de esto? Que ahí la verdad es que no lo tengo nada claro. Yo creo que esto lo iremos aprendiendo con la experiencia, ¿no? Yo creo que empezar con 45 minutos, ir viendo si nos quedamos cortos, no es mucho, o sea, sin haber hecho ninguno, no sé si es mucho o es poco. Vale. Yo no tengo mucha experiencia con los podcasts, tengo alguna, pero no tengo un exceso.
Pero desde mi perspectiva, es que el podcast lo puedes poner cuando quieras. Y si te dura una hora y se acaba, pues igual tienes un ratito que son 15 minutos al día y lo oyes pues 4 veces. Pero si dura 2 horas, igual te vas a caminar o te vas a correr, te vas a hacer tal y te va bien tenerlo 2 horas. Con lo cual, yo por ahora, como Víctor, ya aprenderemos con la práctica, pero yo no lo cerraría, ¿eh? Es mi opinión. Vale. Yo no pondría máximo una hora porque es que igual el tema te interesa y por llevarlo al minuto, pues has cortado. Oye, como total, ni ganamos ni perdemos, que esto es por ganas, por afición. Oye, yo pondría y ya veremos. No, pero me refiero, aunque luego seamos flexibles, pero tenemos que definir esa ventana, porque si no, queda todo un poco ahí al aire, porque, por ejemplo, ya tenemos digamos, dos secciones fijas y esas secciones, pues más o menos también las vamos a cuantificar. Vale que luego a lo mejor, pues lo que estás comentando, que, oye, pues resulta que un tema se ha alargado, bueno, pues no pasa nada. Pero más que nada para hacer ese esquema, ¿no? Es para digamos, tener un poco de organización al respecto. Pues podemos poner una horquilla si queréis, en lugar de poner una hora. Ponemos una horquilla entre una hora y 2 horas, o una hora y hora y media, lo que digamos, pero yo no me cerraría solamente a una hora o 50 minutos o tal. Sí, Es mi opinión. a eso me refería, digamos, tener esa horquilla para luego saber cuánto asignamos a FabLab, cuándo asignamos a LoRa, por ejemplo, ¿no? Para que, claro, porque también quien se prepare, pues por ejemplo, si Carlos va a hablar introducción a LoRa, pues claro, luego vendrá y dirá, oye, pues he estado probando, porque al final esto, la verdad es que te pones a hablar y pasa el tiempo que es una pasada, ¿sabes? Entonces, todo depende de lo que profundices. Yo, las 4 cositas que he hecho, o hay guión, o vamos, o te vas de madre. O sea, es así. Yo por lo que estamos hablando, lo que veo es que va a haber un mínimo. O sea, menos de media hora, menos de una hora, no. O sea, a partir de una hora va a ser esto, seguro. Okay. Que yo soy el que menos pinta aquí porque soy el que no va a hablar en el podcast porque tengo poco que aportar, pero como consumidor de podcast sí que me gusta, o sea, sé que suena igual muy protocolario, ¿no? Lo que dice Ernesto de cuánto tiene que durar, que luego ya veremos, ¿no? O ya veréis. Pero sí que me gusta saber, depende de qué voy a hacer, si voy a fregar o si voy de camino aquí a allá, me pongo un podcast que sé que dura 20 minutos o me pongo uno que dura 1 hora y media, 1 hora, o uno que dura 1 hora y media. Aunque luego, y yo creo que cuando se vea que se extiende o es un tema que se puede hablar mucho, pues igual hacer un apunte y luego, si acaso, hacer un programa especial para eso. Al menos yo como consumidor de podcast, ya te digo, depende de qué momento me pongo una cosa u otra. A veces eso me pasa. O me pasa en el coche de un sitio al otro, pues dice, venga, esto, tal. Como opinión. Sí, porque es verdad que da rabia, al menos cuando llegas en mi caso, al trabajo y digo, joder, y está en el momento ese. Sí, yo me espero 5 minutos a veces, sí, tengo que esperar a acabarlo, sí. Yo a veces me saco el móvil y no llevo auriculares, voy ahí escuchándolo porque tengo los putos aviones al lado haciendo ruido y es verdad, sí, que pues bueno, pues planteamos un poco, bueno, como al final de hoy, pues al menos definiremos ese esquema y las secciones que hay, que si se os ocurre alguna otra más, por favor, no os cortéis. A mí se me ocurre una, pero yo no la sé, es decir, yo no sé del tema, pero como que sí que hay compañeros que sí que sabían, yo propondría poner una porque me da la sensación de que es bastante interesante, es el tema del Home Assistant. Si pudiéramos crear ¿qué os parece? Una sección, quizás no para cada mes, o sí, pero a mí el Home Assistant me atrae mucho porque como maker, pues a mí me motiva y si tuviéramos unos 10 minutos o un cuarto de hora de Home Assistant también pienso que podría estar muy bien, pero no lo sé, es mi opinión. Sí, estoy apuntando. Bueno, podría ser un poco más general, ¿no? A lo mejor que se nos haga, o sea, domótica, asistentes y todas estas cosas, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que sí, porque si no cerramos, quizá queda demasiado... Pues así como decís, yo he dicho esto por poner un ejemplo, perdonad. No, empezaremos por eso, está claro. Además, yo creo que es lo más maker de toda la domótica que hay. Sí, lo he dicho en ese sentido. Quizás he personalizado mucho o particularizado mucho, pero no, era más abierto quizás. No, y fíjate que el otro día pues hablabais de los Shellys y tal, y no los conocía, y la verdad es que ahí tiene contenido, me parece bien, lo veo una buena sección. A mí
como sugerencia, me gustaría igual que hubiera un momento o algo, si alguien, no sé, que se hiciera como una recopilación de si alguien de algún proyecto que, bueno, que nos gusta, como lo que nos enviamos a veces en el grupo de Telegram, pues que igual se pueda hablar, hostia, pues habéis visto el proyecto este, no sé, si puede ser interesante, yo creo. Pero vaya. Sí, como un poco últimas noticias, ¿no? Sí, estos proyectos externos de la comunidad. O sea, esto estaba puesto en comunidad. Sí, pero también me gusta también lo que ha dicho Ernesto sobre lo de Diego, es decir, últimas noticias o última hora o lo último, sí. ¿sabes? La Starship 10 ha aterrizado bien. Algo así, es este rollo. Cara de los males que le petan los cohetes o cosas de estas, ¿sabes? Pues sí, la verdad que sí, estaría bien. Noticias, pues podemos llamarlo noticias. Noticias, ¿no? Ya está. Ya está. Y ahí cabe lo que quieras. Sí. Desde el IDE de Arduino, desde el aterrizaje, todas estas cosillas. Pasa pero, a por abandonar ejemplo, plataforma. pero, por ejemplo, lo del líder de Arduino estaría muy guay. Es decir, noticias de esto y comentarla un rato a que lo haya probado y que tenga un poco más de conocimiento. Yo lo veo muy bien. Una pregunta. ¿Estáis planteándolo en plan hacemos un guión y lo lee una persona? ¿O en plan mesa redonda, 4 personas y cada uno va dando opiniones? ¿O serían secciones diferentes? Yo lo que veo más sería mesa redonda y todas las personas que fueran a hablar de cada uno de su tema. Por ejemplo, si se va a hablar de los Fab Labs y esto y de LoRa, pues en ese día pues estamos Carlos, yo, el invitado y nos vamos dando réplicas y yo lo veo más dinámico, ¿no? Es lo más rico para mí, sí. Lo que pasa es que, a ver... Siempre que alguien sepa del tema, claro. Si todos nos ponemos a divagar, no... Es que tiene que haber... Claro. Tiene que haber el experto. Guión. No, me refiero, y tiene que haber un guión, porque si no... al menos me refiero que cuando empieza, pues se diga claramente, hoy vamos a tratar estos temas, tal, y luego no lo he mirado muy bien, pero normalmente en todas las plataformas de podcast hay pues lo de los comentarios, donde la idea interesante sería que la gente, aunque ya sabemos que es difícil, pues diera su feedback para ver si a lo mejor tenemos que hacer otro programa sobre lo que se ha hablado, porque le ha gustado mucho o por lo que sea, pero me refiero, si siempre hacemos ese formato de todos a la vez, técnicamente es complejo, porque esto no es se graba y se sube, ¿sabes? Esto tiene que llevar una edición, porque cuando, por ejemplo, entre la sesión de la sección de LoRa, lo ideal es que esto se hubiese grabado otro día y se tiene que montar, o sea, es decir, no sé, es decir, son trozos, o sea, porque si no es imposible grabarlo todo del tirón, meter las entradillas, meter las cortinillas, las entradas, las salidas. O sea, hay algo de edición, es decir, cada cosa de la que se trate tiene que ser como un paquete y luego esos paquetes irlos montando. Eso es mucho curro, Ernesto. Sí, pero es curro, pero es que si no, al final no... Pero hacerlo juntos, o sea, porque lo que tenemos que hacer es comunidad. Y no solo comunidad externa a los que nos escuchan el podcast, sino también entre nosotros poder comentar todos los temas que cada uno ha investigado. Entonces, el hecho de juntarnos y poder comentarlo y hablarlo, pues también estaba muy bien. Claro, pero piensa que si en tu caso, si vas a hablar del Fab Lab, ¿quién va a hablar mejor del Fab Lab y quién sabe lo que está pasando en el Fab Lab? Ahí yo entiendo que tendrías que ser solo tú, porque si no... pero, por ejemplo, yo llevo el tema preparado, lo hablo yo, pero si sale alguna duda de alguno que está en la mesa, pues se lo pregunta el de la mesa, se te responde en el momento. Pero hay un problema. Perdona que sea cortarrollos, pero yo lo veo de una manera mucho más... no sé cómo decirlo. Es que ¿sabes qué pasa? Que si tú empiezas a hablar del Fab Lab y la gente te empieza a preguntar, la sección puede durar 10 horas. Pero solo seríamos nosotros, seríamos nuestro grupito. Entonces, pero me refiero, Víctor, las preguntas podrían estar ya, digamos, pactadas. O sea, efectivamente. Está dinámico, o sea, él va hablando, pero ya hemos quedado antes que yo le voy a preguntar algo para que no sea todo el rato solo su voz hablando. Que no se haga tan... Sí, yo soy muy de números, quiero decir,
estoy poniendo a 15 minutos por la sección. O sea, 15 del Fab Lab, 15 del Hora, que no es nada, ¿eh? O sea, parece mucho, pero no es nada. Próximos eventos, bueno, esto depende, porque a lo mejor hay, a lo mejor no hay. Este puede ser muy largo o puede no haber. Pero bueno, así como están las cosas, vamos a ponerle 5. Domótica, otros 15, que igual nos quedamos cortos. Y noticias, otros 15. Sin nada, solo de secciones, ya hay aquí más de 1 hora. O sea, quiero decir que si luego aparte hay esa mesa redonda, son 2 horas, son 3 horas, ¿sabes? O sea, es complicado, ¿eh? Me refiero trasladándolo a números. ¿Que el espíritu de comunidad tiene que estar? Por supuesto. Pero me refiero que, teniendo en cuenta que son esos paquetes en los de hoy vamos a hablar del Hora, pues, pero si hablamos del Hora, a lo mejor Carlos se queda con ganas de contar algo y lo podemos trasladar al próximo programa. No sé si me estoy explicando. Me refiero que, en cierta manera, hay que, entre comillas, encorsetar un poquito, dentro de la libertad de todo lo que es esto. Porque si no, va a ser eterno. O sea, y si vais apuntando 15 aquí, 15 allá, se dispara. Y luego, aparte, si van a estar esas preguntas preparadas, eso, digamos, hará que esa persona que va a hacer esas preguntas se tiene que comprometer a pasarlas para que Víctor, por ejemplo, las tenga preparadas. Porque si no, a ver, hay preguntas que son muy sencillas. Oye, ¿cuándo piensas abrir? Yo qué sé, ¿sabes? Esta no importa preparar nada. Pero, no sé. Sería más bien el estilo de eso. O sea, preguntas para dar pie. O sea, es como tener una segunda voz para que el otro siga hablando, que no sea monótono. O sea, no tan mesa redonda de abrir un debate y preguntar y responder y hacer un freestyle, que eso no, es lo que tú dices, se puede alargar hasta el infinito y más allá. Pero eso podría ser una sección también. Es que quiero darle dinamismo, porque si no hacemos una revista que puedes encontrar en internet en cualquier sitio. Sí. Sí, la verdad que la sección de... Es opinión, solo es una opinión. Yo lo que sí estoy viendo es que si, por ejemplo, se hace así, lo ideal sería, pues que, digamos, vamos a suponer que tienes 15 minutos, ¿no? Que pueden ser 20, 30, 50, los que sean, pero que digamos, te prepases esos 5 minutos y luego hubiese 10 en los cuales tú los moderases. ¿Sabes lo que te digo? Las intervenciones que van relacionadas hacia el Fab Lab, por ejemplo. Lo digo para tener un cierto control. Es decir, porque piensa que después de tu sección va otra y si una arrastra más tiempo, pues la otra la condiciona. Por eso lo digo. Sí, hay que buscar el equilibrio. Concentrarse en el tiempo, decir, este es mi tiempo y en ese tiempo puedes hacerlo un poco... Claro, un ejemplo, por ejemplo, hay el podcast de estilo va Germán, Galileo y Luis y se ponen todos a cascar y hablan de lo que sea. Eso sería un poco un tipo de estilo, ¿no? Pues ponen encima de la mesa, pues Expressive, lo nuevo de Expressive, ¿vale? Y se ponen ahí, pam. Vale, eso es una opción. Pero luego también hay otros programas en los cuales hoy os vamos a hablar del nuevo cacharrito de Raspberry y se entra más en detalle. O, por ejemplo, si viene un desarrollador que está haciendo cosas en MicroPython, pues va a hablar de un tema, no va a hablar de Python en general, porque si no, quiero decir, lo único que quiero trasladaros no es cortaros el rollo, es que en cierta manera hay que hacer paquetes. Es que si no... que se va de madre, o sea... Ernesto, pero tú vas a dirigir el tema, vas a estar... No, yo estoy dando ideas, que no, pero el que quiera, ¿sabes? También, Ernesto, no, pero yo no lo digo por mal, lo digo porque alguien va a tener que coordinarlo, esto está claro, va a tener que haber algún capitán. El que has arrancado todo el tema has sido tú. Si tú vas a ser el que vas a llevar la batuta del podcast, entiendo que cuando des paso a uno, des paso a otro, tú controlarás o podrás controlar los tiempos. Con lo cual, si tú ves que te pasa, ya estamos en los 15, estamos en los 20, necesitamos tal, pues yo creo que esa es la función un poco del moderador, del que dirige, del que coordina un poco el podcast. Si no quieres ser tú, yo no te quiero obligar a nada, pero
Pero sí plantear la idea de que yo creo que el podcast de por sí no puede salir solo. Es decir, tiene que haber alguien estirando del carro. No, eso está claro. Y hay que editarlo y es decir, no puede sonar una sección aquí de sonido y la otra aquí. Es decir, al final hay un trabajo de edición. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la parte más técnica que estás diciendo tú, tanto de edición, de mejora de sonido, de audio, de componer las cosas, etcétera, y otra del fulano que lo lleve. De aquí que se ponga al frente y diga, hoy presentamos a este, hoy tenemos a este otro, hemos ido a no sé qué y hemos encontrado tal. A ver, al fin y al cabo, alguien tiene que ser el presentador del podcast, Ernesto, que es así. Y sinceramente, el que ha montado toda esta película, yo creo que ha sido tú. Con lo cual, yo creo que tiene ganas, interés y motivación. Pues oye, pues no lo escondamos, digamos, Ernesto, tú vas a llevar esto, vas a dirigirlo, tal. Pues si ya esto lo dejamos fijo, si esto queda ya ahora aprobado o denegado, me es igual. Pero el que lo haga tendrá que ser el que lleve los tiempos. Exactamente. Yo lo que no quiero de ninguna manera es ponerme... O sea, esto va a funcionar si todos estamos de acuerdo. No porque uno tenga la idea y quiera tirar de la historia, porque al final, pues lo estamos viendo ahora. Cada uno tiene su punto de vista. Hay quien prefiere una cosa más abierta y yo, por ejemplo, soy partidario de hacer las cosas más en plan sección. Pero evidentemente, si yo soy partidario de una cosa y todo el mundo prefiere hacerlo de la otra, pues las cosas no saldrán. Entonces, en el tema de ofrecerme a esto, pues por supuesto, yo soy de los pesados del rollo este del podcast, pero que quiero decir que siempre y cuando estemos todos de acuerdo, si no, no. Ernesto, yo creo que todos es muy complicado. Lo que tendríamos que hacer es decir, a ver, ¿para dónde queremos ir? Esto, pues si está la mayoría o la inmensa mayoría pues tirando para acá, pues vamos para allá. Si vemos que estamos 50-50, lo discutimos más. Pero yo por ya fijar puntitos, que son puntos yo creo que básicos, para seguir avanzando lo que estamos diciendo, porque es que si no, no ponemos bases. Me da a mí, ¿eh? Es que el podcast, lo que veo que me da la sensación de que se está confundiendo. Es que el podcast no es una reunión como la que tenemos ahora, hablando, que podemos hablar de cualquier cosa. Los podcasts no se graban del tirón, ni uno. Todos están editados. Todos han grabado un día una cosa, otro día han grabado otra. Lo que pasa es que, claro, cuando te lo ponen, la sensación es de continuidad. O hay gente que coge, ya es profesional de esto, y tiene el estudio montado y edita al aire, o uno se encarga de editar y hay otro detrás haciendo no sé qué. Y a lo mejor sí lo pueden hacer del tirón. Pero normalmente, por lo que yo escucho de otros podcasts, o ha venido, o por ejemplo, un invitado que no le iba bien ese día, pues lo han grabado otro día y lo han pegado. O sea, es decir, hay una edición detrás. Es decir, es como, no es como la radio, digamos, en directo, que evidentemente... Yo en los que escucho, o sea, hay edición, sí que la hay, pero muy poca, para cuando se ha equivocado en algo y se vuelve... Pero hay uno que, por ejemplo, es el Así lo hacemos, que son dos tíos que tienen empresas y es una conversación como esta misma. Otros de marketing es que casi todos son bastante espontáneos. Uno de fútbol, son todo conversaciones. Igual los que escuchas tú están mucho más currados o lo que sea. No, pero por ejemplo, hay una sección de impresión, la de Diego Trapero, por ejemplo, dentro de Programar Fácil, y eso es una parte. O sea, es decir, mete musiquilla y ahora la sección de tal, pum. Y eso no está hecho el mismo día. Eso puede ser, igual que los que yo te digo, también a veces hacen una entrevista que se nota que dice Lola, pone la entrevista y luego se despide. Pero por lo general, no hace falta que esté todo súper encorsetado, también, y creo que lleva un montón de trabajo más todo eso que dices. Pero yo, si no sabe mal, yo creo que depende un poco de cada tipo de podcast, porque lo que tú estás diciendo, exacto, Diego, es más en plan, un colegueo, que te tomas unas cervezas y lo publicas, y hay otro, yo escucho, por ejemplo, que me gustan los de historia, La piel del tambor, no, ahora no me acuerdo el nombre, que esta es todo. Historias de un tambor se llama. Muchas gracias. Sí, pero ese se lo prepara, es un tío solo y se lo prepara, ¿eh? Hombre, sí se lo prepara y un podcast te dura 2 horas y media. Y claro, se trae mucho un tema de historia cada vez, sí. Y claro, ese es enlatado. Pero es que hay otros que son totalmente lo contrario. Pero esto depende de lo que queramos hacer. Claro, esto es lo que tenemos que decidir, precisamente. Pero al igual que, por ejemplo, hoy Carlos está en clase y yo puedo estar con una historia, es decir, es que va a ser muy complicado que nos pongamos un día todos de acuerdo y nos vaya bien y grabarlo del tirón. Es que ya de por sí va a ser complicado.
No, yo, asentando un poco lo que ha hablado Marty y Ernesto, yo creo que ya tenemos algunas cosas claras en la línea de que esto sea más fácil, sobre todo al principio, ¿no? Y lo de las secciones pregrabadas, que además yo creo que no hay otra, las secciones se tienen que grabar antes. Claro. Eso va a ser bueno, porque limita el tiempo, porque deja las cosas preparadas para cualquier eventualidad y no al último minuto que puede fallar, que puede alargarse, que puede lo que sea. Y yo creo que es un poco iterativo todo esto. Pues vamos a ver. Estoy muy de acuerdo con Marty. O sea, Ernesto, si te haces cargo de esto, fantástico. Tiene que haber alguien. Y es verdad que dirás, oye, pues, joder, Carlos, mira, me viene bien que me pases lo tuyo 5 días antes, una semana antes, porque en el ciclo de la semana yo tengo que encontrar un hueco para meterlo. Pues ya está. Y yo creo que esto es la forma más fácil. Yo creo que facilita un poco. Más que dejar todo para un Big Bang de un día, por muy guión que tengamos organizado. Pero si lo dejamos todo para un día, pueden pasar muchas más cosas, puede ser más difícil encontrar a la gente, juntarla en un sitio o no. Y sobre todo, yo quiero que esto no se parezca a los meetups que hacemos nosotros cada jueves, ¿no? Claro. Que sí que son lo que más dice Víctor, ¿no? Pues oye, pues de muchas preguntas, de que aquí nos enrollamos con lo que nos da la gana, etcétera. Yo creo que tiene que estar más guionizado, lo que no excluye, pues oye, que haya preguntas o cosas que se hayan... redonda también. Sí, o que haya medio dedicado en concreto ese día a discutir un tema del que no hay una opinión clara, yo qué sé. Claro, pues sí. Es que, mira, por ejemplo, aunque yo me encargue un poco del tema, yo no tengo ni puñetera idea de Lora. Sé que está muy bien y tal, y tengo algún cacharrito por encima de la mesa que pone Gentech. Hasta ahí llega mi historia. Y que he visto la foto del Parque del Mar que ha puesto Carlos en The Think Network de tal. Hasta ahí. Y que estoy apuntado. Pero, claro, lo ideal sería entre 3, a lo mejor un día. A lo mejor estoy hablando fuera de la sección de Lora, más a lo mejor más entrando al detalle. Pues por ejemplo, si Carlos dice, oye, mira, vamos, quien quiera configurar esto desde cero, se hace así. Pero si un día hay un debate de Lora, pues los ponentes que se elijan, oye, pues va a estar Carlos, va a estar Martí, va a estar Víctor, por decir algo. Pues marcaremos una pauta de, oye, mejor si lo grabáis con esto y tal, porque luego así me vais a hacer la vida más fácil. Y yo qué sé, y grabáis 30 minutos, me pasáis el audio y yo lo meto. Que no tengo ni que estar, ¿sabes lo que te digo? Porque yo puedo coger, luego hacer una entradilla y meter y decir, y ahora la sección, o hoy mesa redonda de Lora con Carlos, con Martí y tal, tirorina, pum, y entráis, ¿sabes? Pero eso cuando lo escuchas es muy agradable porque da una sensación de, joder, hostia, qué currado. Y luego la sensación esa de todo el mundo hablando, pues está ahí igualmente. Pero lo de los paquetes, ¿sabes? Soy un pesado, no sé. O bueno, o yo tengo el micrófono bueno ahí en el Fab Lab, o podemos ir la gente que tenga tema, pues vayan pasando y vamos grabando ahí los paquetes todos al mismo nivel, todos intentando mantener un... Genial, genial. Sí, sí. Eso me parece más difícil, Víctor, que cada vez que tengamos que hacer algo tengamos que ir a Fab Lab. No, pero si se va quedando, si no puede ser de uno en uno, sino porque si alguien tiene que grabar una sección y no tiene los medios para hacer una buena grabación, ¿cómo lo hace? Víctor, mira, estuvimos haciendo pruebas de grabación con Ernesto, con el Zoom, y ha dicho Ernesto que han quedado bastante bien. Le hemos hecho con Zoom y yo utilizo un micro como el tuyo, de Samsung, de corbata, que venía de regalo con el móvil, el S3, y estamos en el S28 con el S3. Vale, pues, vale. Oye, es difícil que no se oigan bien, ¿eh? Os apunto que Zoom tiene una limitación de 45 minutos, pero por otra parte, lo que bueno, pues hacer luego otra conexión y no pasa nada, ¿sabes? O sea, al final puedes grabar lo que te dé la gana. Pero me refiero que tiene una opción dentro que se llama audio natural. Y cuando le das, la verdad es que el sonido queda muy... pues como si estuviéramos al lado. O sea, es que evidentemente un micro sonará de una manera y otro de otra, pero luego tocando 4 cosillas ya lo dejas bien. Digo por fijar un estándar. Y lo que es brutal de Zoom es que cuando terminó la grabación, no sé cómo funcionan otros programas, pues te dice, desea grabarlo y te da hasta 3 formatos para que lo puedas grabar. O sea, una cosa flipante.
y te separa el audio del vídeo, en el caso de que hayas hecho vídeo. La verdad es que, vamos, te queda un MP4 y además que pesa poquito y suena muy bien. Un ejemplo, ¿no? A lo mejor mañana me decís, oye, pues mira, hay esto que es mejor, pues usamos eso mejor. ¿Sabes? Digo para... Pero bueno, esto ya serían ya los detalles de normalizar o poner un sistema establecido, ¿no? Pero fíjate, Ernesto, si el Zoom te obliga a no poder pasar de 45 minutos, pues fantástico, porque las secciones no se van a pasar de eso, con lo cual las tenemos que hacer de 15, de 20, pero yo puedo estar seguro que más de 45 no serán, pues más no nos va tampoco. Y si el Zoom dices que queda bien y que tal, bueno, pues lo probamos. Que también me parece que hay que hacerlo bien y que quede profesional, porque lo haces de lujo, porque queda súper bien. Pero Ernesto, que no tenemos que perder la cabeza, que somos amateurs, entiéndeme. Que queda, además, que queda de lujo. Es que yo oí el intro y me sabe mal, pero yo lo he pasado a mi hermano. He dicho, mira, Miguel, es que mira lo que me van a hacer. Y mi hermano se quedó pues con los pelos tiesos. Dice, ¿pero esto qué es? Posible 3, ¿esto qué es? Pues ya te digo, yo creo que es que no se lo he puesto. ¿Cómo podríamos hacer en Jitsi para ponérselo? ¿Se puede compartir el audio? Es que estoy mirando aquí las opciones, pero pone compartir un vídeo de YouTube, pero no veo... ¿Vosotros que lo pilotáis más? ¿Se os ocurre...? Ernesto, yo veo que en el icono del micrófono abajo hay una flechita. ¿Sí? Y al menos yo aquí me dice que es lo que quiero emitir. Si el micrófono, el no sé qué. Entonces, si tú le das igual lo que se oye en tu ordenador y lo reproduces tal cual, te lo dices para que lo oigamos ahora, ¿no? ¿Dices? Sí, es porque, claro, se lo envía a Martí, pero no lo he puesto en el grupo para no hacer... Si le das a la flechita de al lado del micrófono, no te deja... Es que me pone micrófono, o sea, yo estoy usando uno externo y la opción es el integrado. Hombre, puedo probar de darle aquí a ver qué pasa, ¿sabes? Vale, es que yo tengo como un micrófono emulado, eso es lo que tengo, claro. Vale. Es como que la salida de audio, pues la mete por ahí. O sea, lo que se está escuchando lo mete por ahí, pero bueno, pues lo tienes que tener instalado previamente. Vale. Vale, lo que te digo, ¿no? Vale. Pero bueno, vale. No. Pero bueno, si no sé cómo se puede enviar aquí un audio, espérate. A ver, un segundo, a ver si oís esto. Lo tengo aquí, podcast. Vamos a ver, presentación. ¿Se oye algo? No. No se oye, ¿no? Vale. No, supongo que habrá que enrutar esto de alguna forma. Pero bueno, nada, ya lo pongo en el canal de Telegram y ya está. Y luego lo escucháis. Pues seguimos, ¿no? Vale, ¿y qué os parece hacer una lista de posibles entrevistados? Que yo creo que hay unos cuantos que estarían encantados, ¿no? Sí. Empezando por César, Julián Caro. Lo que yo pienso que tendríamos que empezar con los de Baleares, creo. Sí, claro. Y luego ya abrirá los pesos pesados, traerle un semáforo a Julián, estas cosas, ¿sabes? Me va a encantar. No, y lo que decía Carlos, que si César luego nos da... O sea, de aquí, evidentemente, sacaremos una propuesta y luego a lo mejor llega César y dice, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis, locos? Así no... Esto no va a funcionar, estáis locos. ¿Sabes? O sea que, bueno, luego viene la voz del Master Blaster. Precisamente a él le funciona muy bien el cachondeo con David Cuartielle. Sí, ese cachondeo que tienen es un rato que te lo pasas de muerte. Más que las cosas enlatadas. Y no toman cerveza. Es espectacular. Eso sí que... Pues... vale. Pero si queréis, aquí apuntamos. ¿A quién se os ocurre de entrevistados? Para ir haciendo un poco de casting. Uno bueno es Pet You. Lo que pasa es que si no ha sido padre hoy, lo será mañana forzosamente.
no somos nada. Vale, entonces. Va a Pero estar Petio tiene entretenido. lo de aire.net y wifi.net. O sea, Sí. él es un... Sí, todos estos temas sociales, la verdad es que podemos empezar por ahí, porque la gente que vea esto por primera vez, por lo menos que nos vea, no sé, un perfil de utilidad a todo lo que hacemos, no sea solo, coño, hablan de cosas demasiado frikis, ¿no? No sé. Además, ahora hay una cosa muy buena y es que con el polvo este del desierto y tal y no sé qué, la verdad es que molaría mucho preguntarle si en los sensores de tal han detectado realmente en los que son PM2.5 y PM10. PM10 se tiene que haber disparado una salvajada. O sea que eso estaría muy bien, que ver cómo se ha monitorizado un caso real y vamos, sí, Sí. estaría. O sea, ahí ya tenemos a uno para futura entrevista. Bueno, yo la verdad es que creo, o sea, en el grupo de la gente de aquí, repasando los meetups que hemos organizado hacia atrás, hay muchas cosas ahí que podemos retomar y hablar con los autores y la gente, yo no sé. Ahí podemos hacer una pequeña lista, la verdad. Perdonad que me meta, ¿eh? Y parezco a veces comercial de la herramienta esta Notion. No sé si la habéis probado, por cierto. No, parece esto de la teletienda. No, pero es que he ido apuntando todo lo que vais diciendo y tal. Y bueno, está en un documento, ya lo pongo aquí en el chat. Hostia, Que qué, sí, bien, qué alegría me acabas de dar. O sea, no te lo puedes ni te lo he imaginar. dicho por Telegram hace un rato. Porque claro, también estás a todo. Es que estaba. Entonces, yo no sé si lo habéis usado, ya digo, sé que parezco comercial, pero es que es la hostia para organizarse, entre otras cosas como esta. No sé si os habéis metido, mira, meteos en... Sí, ahora estoy dando. Si alguien le puede echar un vistazo, o sea, está abierto ahora mismo para que pueda editar lo que cualquiera, ¿no? Pero, por ejemplo, si veis en la sección de invitados, porque, por ejemplo, ahora que habléis de a quién invitamos, yo veo más bien que haya un sitio donde os podáis apoyar y que podáis escribir en cualquier momento y luego, pues, incluso agendar y, bueno, para organizaros para todo esto, incluso poder hacer un diagrama de Gantt para cómo va a quedar el programa, si te da la gana, ¿sabes? Hostia, pues sí que mola, ¿eh? La verdad es que. Mira, ¿ves? O sea, te has metido, mira, ¿ves, Sí, ya le has metido hasta un micro, el logo de Oner, es que lo ¿ves la flipo. ¿ves la parte de invitados? Sí, Mira, pues ahora lo que voy a hacer es crear la página. He borrado los invitados, creo la página de invitados y ahí mismo para tenerlo un poco más organizado. No sé si lo has visto ya cambiado. no, pero espera que actualizo. Si clicas en invitados, ya se habrá creado como una nueva página donde ahí le puedes meter lo que quieras, imágenes, no sé qué, referencias y poder poner nuevos nombres. Que al fin y al cabo yo creo que para esto, al ser algo, un trabajo más en común, que bueno, yo lo uso para mí, para toda mi vida, para profesional y lo no profesional. Y Hombre, pues, eso, a ver, eso es la hostia, eso yo creo. entre que lo aprendemos y tal, Es muy fácil, ¿eh? Muy fácil. abusando de tus conocimientos, oye, si luego el esquema este puede quedar reflejado en un Notion que lo hagamos para Baleakers, pues Totalmente. Oye. Es que esa yo creo que sería la idea, incluso que ahí podrías decir, venga, el próximo programa para esta sección y cada uno se vaya apuntando igual ahí sus cosas e incluso cuando se suba, bueno, cuando se haya generado la conversación de Zoom entre los que hayan hablado de una sección determinada, que si eso lo suman a un Google Drive o así, ahí simplemente ya te dicen, oye, aquí tienes el enlace, que no te tienes que andar, pásame el enlace por el WhatsApp o por el Telegram o por el email o no sé qué, como tener un sitio todo reunido y que te sirva para organizarte y verlo todo en plano. está muy bien, la verdad es que sí. O sea, es súper versátil, te permite integrar, si quieres integrar un propio documento de Google Drive, que en este caso no se necesita, pero por ejemplo, lo que habéis hablado antes de el letrero de On Air, pues he buscado 3 imágenes, yo que sé, como si sirve de referencia o alguien que diga, mira, pues esta me gusta tal, para hacer un diseño determinado del letrero o lo de los invitados o las secciones o cualquier cosa que quieras. Es con un lenguaje de marcas, pero bueno, que es muy gráfico. Tú puedes decirle, venga, aquí quiero un H1, un H2, un H3, o aquí una tabla y hacer columnas. Bueno, en cuanto trasteéis un poco, veréis que en 2 minutos habréis visto todo lo que se puede hacer y es muy cómodo y muy fácil, muy sencillo. No es que tengáis que ahora aprender un software que tiene, no sé, cierta complicación. No, es muy fácil todo. Pues podría ser, digamos, el backend de Baleakers, ¿no? Como si fuera un dashboard, exactamente. Exactamente, pero ya está hecho y lo adaptas y le das la forma que te dé la gana a ti.
Ya te digo, si miráis un vídeo en YouTube de qué se puede hacer con Notion o cómo uso Notion de 5 o 10 minutos, veréis que podéis hacer, bueno, eso os abrirá un poco la mente de... Es como un Evernote, pero mucho mejor planteado todo. Yo soy muy fan, desde que lo he descubierto, bueno, tengo la sensación de tener más control sobre todo. Que luego todo está controlado de aquella manera, pero bueno. No, pero bueno, es que lo interesante es que sobre todo los que tenemos, pues mira, también además es que se me ocurre que al final, si no se hace un canal en Telegram o se tiene otro método que puede ser haríamos demasiado ruido en el grupo. Entonces tiene que haber se tiene que configurar, digamos, un sitio para que sobre todo los que tienen secciones fijas pues vayan ahí reflejando los puntos que van a querer tratar, etcétera. Sí. O quedar, incluso hacer una especie que supongo que se podrá hacer como una propuesta de fechas, de decir, oye, para grabar esto, que yo lo tengo bien tal día, ¿no? Y poner tres propuestas y que te enganches a la que te va mejor, ¿no? Y la que sale bien para todos, no sé, se me ocurre ahora así. Pues... Hombre, yo estaba pensando en lo de los invitados ahora y digo, bueno, hay un montón de gente, iniciadores de grupos de tecnología aquí, mismamente en el Meetup, que pueden hablar mucho de temas de innovación y de cosas, pero sí que es cierto que cuando hayamos pasado la cuarentena de 2 o 3 capítulos y lo tengamos esto ya un poquito estabilizado y no hagamos el ridículo, sí que sería bueno traer a alguien de peso. Lo digo porque, claro, o sea, el día que trajeéramos a César o, si Dios quiera, a David o Cuartielles o cualquiera de estos, pues claro, va a pegar un subidón la audiencia, ¿no? Al fin y al cabo tenemos que intentar que esto se escuche. Entonces, también... Pero no está tan lejos eso, Carlos, que no está tan lejos. No, hombre, nos conocen y nos tienen cariño. Nos conocen y nos tienen cariño, o sea que no va a ser tan difícil. Y además no tienen que viajar hasta aquí, es un ratito desde su ordenador y como este tema les mola, pues... Que si le decimos a Óscar que se venga, se viene. Bueno, claro. David Cuartielles se vino a un Teams de Naire, de mi empresa, porque se lo comenté y es un tío cojonudo, ya lo conocéis. Y vino allí porque queríamos hablar de los proyectos de intraemprendimiento dentro de empresas. Entonces, pues joder, el background de David, que se conoce mil historias, pues nos habló del caso de Toyota, de Fab Labs dentro de empresas, etcétera. Y fue genial, o sea que yo lo veo también asequible, eso, o sea que... Sí, yo creo que en ese aspecto hay de gente que podemos invitar hay un montón, y gente buenos comunicadores, que además saben explicar cosas de tecnología muy bien. Sí. Aquí, no sé si conocéis a David Bustos, es un tío que tiene un blog súper bueno de tecnología, que conoce un montonazo de gente y está al día de todo lo que pasa aquí, de startups, de concursos... Y ese tío, no sé, nos puede hablar de un montón de cosas muy próximas, además, ¿no? De premios que se están dando ahora a innovación de empresas, de proyectos que están arrancando, un montón de cosillas de estas, ¿no? Que yo creo que también darle un poquito un perfil profesional no es mala idea. Hablar de muchas cosas maker y luego de cómo se puede ir un paso más allá, ¿no? En cosas de tecnología de las que a nosotros nos gustan y se manejan, aplicadas a empresas, ¿no? Yo qué sé, también sería muy chulo que alguien de robot, por ejemplo, de aquí, pues nos cuente cómo diseñan cosas suyas que tienen... Sí. Adrián podría ser el primero. Adrián también es un tío fantástico, ¿entiendes? Pues, yo qué sé. Es que eso nos va a dar yo creo que al final está muy bien que estemos hablando y que hablemos así en plan abierto, como hacemos hoy aquí, pero el podcast le va a dar ese punto de calidad precisamente de lo que comentas, Carlos. Que venga un tío curtido, que sabe del tema, que no hace cosas de maker, pero sí de electrónica y que sabe tres pueblos, pues viene y, joder, y le da un caché. Yo creo que eso es importantísimo. Claro, pero eso hay que prepararlo. O sea, a un tío de estos hay que traerle algunas preguntas claras, en cierto modo, que las tiene que conocer con antelación, para que se las prepare un poquito y para que todo salga bien, algún ensayo, ¿no? Claro. Pero tenemos mucha gente, o sea, y yo creo que hay que pensar que podcast hay un montón, que esto va
además es un segmento el nuestro un poquito, no es el más popular de todas las temáticas podcaster, no. Pero que si, yo creo que si arrancamos un poco ya con el nombre lo dice todo, ¿no? Con cosas próximas de aquí, de innovación. Incluso yo creo que vamos a encontrar makers por el camino y el grupo se vamos fijo, que se va a incrementar. Porque es lo que hablamos, no sé si yo con Ernesto lo hemos hablado, ¿no? Hace poco decimos, es que, joder, somos los que somos porque los canales por donde nos estamos dando a conocer realmente son 2 o 3 nada más. El podcast nos va a dar otro canal más y va a venir mucha gente, muchas ideas y muchos proyectos puramente makers que van a poder salir, pues yo qué sé, de un tío de I+D de una cadena de hoteles, ¿no? Que hay gente ahí con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Cuando esto ya se nos arregla un poco. Y no sé. También, no os lo he comentado, pero se pusieron en contacto conmigo los del Maker Fair de Galicia, digo bien. Sí. Hostia. Sí, el Maker Fair de Galicia, el grande. ¿La OSDEM? ¿O no, la OSDEM no. Vale. El que es de Galicia, que se hace en Santiago Compostela. Nerea y... ¿Cómo se llama el otro? Es que no me acuerdo, no le pongo nombre. Un chaval joven. Bueno, os lo diré. Pues el año pasado hicieron... Yo me acuerdo que lo que no pude asistir virtualmente, pero hicieron una cosa súper bien montada con espacios virtuales, un montón de conferencias. Fue gente de todo el mundo, no solo de España. Y bueno, se pusieron en contacto conmigo para decir, oye, pues como conocen ya todo lo que tenemos aquí montado y un poco el ambientillo maker que tenemos ya aquí, pues nada, que nos propusieron montar una especie de stand virtual, ¿no? Ya lo hablaremos porque queda todavía tiempo, pero bueno, es hacer un poco una presencia en su plataforma con los proyectos que nosotros hacemos y un poco atendiendo a lo que la gente pueda preguntar en un horario establecido, ¿no? Pero bueno, este chaval, por ejemplo, el tema de ferias controla un montón. No es una persona muy conocida, pero es una persona que, joder, si hablamos un día de ferias, pues nos puede explicar todos los entresijos de la suya y de muchas más, porque están moviéndose por ahí. No sé, yo creo que podemos hacer una lista muy grande. O sea, nos sentamos un día y, bueno, usamos la plataforma de Diego, la verdad, mejor aún. Yo iré añadiendo, de la gente que se me ocurre. Se me ocurre una al lado del Fab Lab que... Ahora que podemos. ¿Cómo está el tema? O sea, ¿el sábado nos podremos juntar? Es que no lo sé. Yo tampoco. Creo que ahora volvemos a fase 3, rollo de 6 personas. 6 de 2 núcleos, ¿no? Algo así. O... no sé, sí. Yo creo que es un paso atrás. O sea, si recordamos la situación de atrás, viene a ser esa. O sea, no sé. Tenemos ahí el pobre Removir, ahí cogiendo polvo. Madre mía. Yo me dedico a hacer relojes, o sea, es que esto está... Ay. Bueno, no sé, ¿alguna duda más? Yo creo que ya tenemos todo bastante... Sí, bueno, vale, la pizarra, para saber qué le pasó a mi amigo. Si se os ocurre alguna idea para pasársela. La pizarra que he puesto antes en el canal, si queréis dibujar ahí. Yo es que esto se lo dejo a los creativos. Yo soy fatal, o sea, para eso... Ahora, os digo una cosa, me mola mucho el nombre de Baleakers, ¿eh? El puto Tony Lupiáñez, que encima no ha venido hoy, que mañana le voy a decir de todo. La verdad que yo al final me gustaba el otro y cuando después de leer 2 veces el de Baleakers me cambié y voté por el de Baleakers. Y venga, Diego, tío, enseña ese, que es... Venga, es que Diego, ya está. Tío, Diego. Venga, Diego, ya está. O sea, no soy diseñador, pero... Ya lo sabemos. Ya, pero que no necesito hacerlo para decirte que las cosas se enseñan cuando están listas, no a medio. Diego, lo único que te pedimos es que, al igual que el paracaídas de aquel, le pongas un código que solamente sepas tú, creando un reto para saber qué hay codificado dentro del logo. Ya, estaría guay, estaría guay. Pero bueno, si se te ocurre cualquier cosa, cualquier tontería parecida, me lo decís. Pero vaya, yo lo ofreceré cuando esté y espero eso. El martes a las 8 máximo te lo envío. Vale, o sea que si no hay otro, el tuyo es el que...
No, ¿Cómo te haces de rogar, Diego? ¿Cómo te haces de rogar? No, hombre, porque no está listo. No, hombre, ha sido dos tonterías. No. Cuando esté, os lo paso. O al menos esta parte. Por cierto, os he puesto el audio en el canal Claro. de Telegram, por si lo queréis escuchar. Que era lo que comentaba Martí, para que lo tengáis ahí todos y lo veáis y lo escuchéis, perdón. Que muchas veces digo, por ejemplo, la primera cuña que grabé, digo, bueno, nos vemos el próximo día. Digo, joder, nos vemos, no, nos oímos, porque es un podcast. Entonces, al final hay que meterse en el tema. ¿Qué os parece si recapitulamos un poco todo lo que hemos dicho? A ver si estamos de acuerdo. Y bueno, antes de nada, propuestas, please. Cosas que añadir o las hemos dicho todas. Andreas está por ahí, por cierto. Creo que no. Yo he apuntado un par de cosillas, a ver, si hay que meter algo tipo jingles, leitmotiv o algo así, alguna musiquita de presentación, de inicio, de final. Sí, correcto. De hecho, no sé si escuchaste una que puse en el canal. A ver, la recupero y os la cuelgo. ¿Habéis escuchado la presentación de Martí? Sí, esa la escuché el día que la mandó y bueno, ahora no la he escuchado otra vez, pero sí. Bueno, en principio yo no la había enviado a nadie más. Yo tampoco no la he mandado, ¿eh? Sí, no, debería ser la intro lo que debiste escuchar. Claro. La intro. La intro era con musiquilla, llevaba rollito de musiquilla y en esta, digamos, presentación del podcast, pues lo que hay es un pianito de fondo para que, digamos, no quede tan seco. Pero sí que dentro de que sería algo que tendríamos que hacer nosotros o libre de derechos, yo, por ejemplo, utilizo los samples, la librería de GarageBand para hacer esto, porque es libre de derechos de autor. Sí, alguna musiquita para hacer las intersecciones entre un... Sí, claro, por ejemplo, cuando empieza una sección tiene que haber algo ahí, algo que lo separe. Eso es. Si os ocurre, no tenéis, por favor, somos todo oídos. Es decir, oye, probad esta, ¿qué os parece? Porque yo, por ejemplo, hay una, ahora no me acuerdo de esta web, hay una que, digamos, hay música libre de derechos. Lo que pasa es que entre comillas, porque cuando miras luego la licencia de Creative Commons, sabéis que hay diferentes CC BY, etcétera. Algunas no está tan claro que las puedas usar. Es decir, y en un podcast, eso sí, cada día habría que decir, y le agradecemos al señor tal la música, porque es la única manera de reflejarlo, o en los comentarios del podcast. Pero digamos que hay licencias de Creative Commons que hay que mencionar el autor. Entonces, en el podcast no sé cómo lo haríamos. Pero sí, siempre que... Vamos... Es que es la identidad. O sea, yo le doy, aunque esto parezca una cosita de relleno, ¿no? Yo creo que una música que la gente cuando la escuche ya digamos la asocie al podcast es vital. O sea, forma parte de eso, de la identidad, igual que estamos hablando del logo, igual que estábamos hablando del nombre. Incluso cada sección, si hay alguna, no sé si hay 2 o 3 secciones que son fijas, asociar algo a un sonido, a una imagen, a lo que sea. O sea, siempre eso psicológicamente también te hace sentir más confortable como oyente, ¿sabes? Esto sabéis que va a terminar con un manual de estilos, ¿eh? Vamos ahí. No, pero sí, pues bueno, aparte, esto va a ser más complicado, la verdad, pero si la gente, me refiero, porque ¿cómo podríamos hacerlo para enviárselos a todos? ¿En Notion se podría hacer eso también? ¿El qué dices? Con el tema de los audios, que hubiese unos archivos que la gente los escuche y diga, el 3 es el que más me gusta. Por ejemplo, se podría hacer en Notion un enlace o 10 enlaces a 10 audios y que la gente igual de alguna forma vote. Eso ya te diré cómo... Bueno, no sé exactamente cómo montarlo ahora mismo, pero vale. Lo miramos, sí. Vale, perfecto, porque así tendríamos todo pues elegido en democracia y como Dios manda, que es importante. La democracia está muy sobrevalorada, Ernesto. Sí, bueno, últimamente, desde luego. La democracia, llámalo como quieras. Sí.
Madre mía, sí. Oye, No, yo sé que pero estáis hablando, perdón, no, que me lleva a pensar que no sería mala idea tener una maqueta, o sea, ya con todo decidido, ¿sabes? En la intro, ya todo claro, pero el primer podcast que hagamos, hacerlo un poco maqueta y compartirlo primero un poco entre nosotros, ¿no? Sí, Y antes de publicarlo. No sé, yo sí, creo sí, que sí, vendría bien una totalmente. revisión. Y a eso deberíamos poner un poco una fecha ya, tentativa, ¿no? Ahí, yo siento Vale. sacar mi vena de Project Management, pero No, yo no, pero creo es que es así. que es Que buena sí. idea decir, oye, pues ya en un orden de magnitud de mes, ¿no? Decir, bueno, abril para aclararnos. Pero en marzo tengamos la maqueta. A ver, marzo estamos para tenerlo Uy, cocinado perdón, para abril, para ¿no? abril, lo he dicho al revés, sí. No, no, sí se te ha entendido perfectamente. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. O sea, ahora tenemos un mes prácticamente y habría que tenerlo cocinado, el episodio piloto, y cuando lo escuchemos, oírlo hasta que nos aburramos todos, sacarle todos los peros. Oye, pues al final esto me parece un coñazo, ¿sabes? Lo que sea, decirlo claramente. Y claro, sí, porque si no es que vamos ahí a tumba abierta, ¿sabes? Sí. Oye, y además tengamos presente que todo lo que se publique va a quedar ahí para siempre. Eso Y es. la gente que no se enganche al principio, sino dentro de un año o dos, empezará por el capítulo 1. Claro que Todos lo hemos hecho alguna vez. Y fijaros que cuando coges un podcast, que lo has cogido ya en el capítulo 300 y dices, voy a escucharme el primero, ¡joder, qué bajón, ¿eh? Bueno, Pero bueno, ahora, es normal, pero ¿no? así. Bueno, eso no está mal porque no pierdes la fe en el podcast. Lo peor es que dentro de 3 años cojas el primero y sea por donde empieces, ¿no? Y digas, hostia, qué mierda, ¡Buah! ¿no? Ya. Pues, Yo pues lo que venga. creo es que si lo hacemos para un mes, es decir, si nos ponemos ahora para publicarlo en abril, nos dará una referencia de realmente si podemos publicar uno cada mes. Yo creo que este costará más, pero sí tendremos una referencia de esto nos ha costado tanto, esto nos ha costado tanto, y sabremos ya con un poco más de conocimiento de causa si un mes es mucho o un mes es poco. No sé qué os parece. Perfecto, me parece bien. Sí, sí. Si al final, a ver, es que esto, como decía Carlos, es que es un proyecto. Entonces, al final, ¿cómo entiendo que sería? Pues o sea, la primera semana tienen que quedar claros todos los temas. O sea, y en las otras 3 se tiene que grabar. Pero me refiero que hay una primera semana de preparación de temas y digamos, dentro de cada tema, pues hacer un pequeño borrador y luego ya ponerse a grabarlos. Y decir, oye, venga, para grabar la sección de Lora, ¿cuándo nos podemos, Carlos? Pues lo tengo bien tal día, venga, pum, nos conectamos, pero ya teniendo ese guión e intentando cumplir con los tiempos. Vale, entonces yo creo que la dinámica ahora ya he visto un poco la foto. Las secciones, cada uno ahí ya es autónomo de hacerse su guión dentro de esos 15 minutos, vamos a dejarlos ahí, pero me parece perfecto. Eso, ya contigo se cierra un poco esa grabación de esa parte, ¿no? Oye, Ernesto, pues mira, yo ya lo tengo preparado, venga, ¿cómo hacemos? Tal cual. Y se graba, pues eso, con 2 o 3 semanas de antelación. Luego, por otra parte, tú y bueno, yo creo que no vas a estar tú solo, también habrá más gente por ahí entusiasmada con la idea. Vais haciendo un poco los temas de lo que hay que hablar entre vosotros o con alguno que pase por allí y eso sí, claro, eso hay que quedar un día, ¿no? Claro. Que en esto también, creo, antes de que se nos acabe el tiempo, nos aburramos, hay otra pequeña reflexión incómoda, que yo creo que hay que fichar aquí un poco a la gente, ¿no? Porque a Ernesto ya, por aclamación popular, le hemos fichado de director. Yo ya me he pringado con una parte. Bueno, Víctor... También. Y yo creo que también hay figura de codirector, Martí, que yo creo que también deberías tú estar ahí. Yo me ofrezco a llevar los cafés y hacer las fotocopias. No, joder, pero los que habláis ahí bien y tenéis una buena carencia en el discurso, tío, tenéis que estar. Pero si Martí le dije que fuera el primero, porque si tiene una voz de locutor, joder, si es que lo borda, tío.
No, le pongo estas cosas, dice que es que le doy jabón, ¿sabes? Bien. No, yo reconozco que a mí también me motiva. Yo ya te lo dije, Ernesto, a mí esto me apetece un montón. Lo que pasa es que yo tengo un problema, que yo de Maker tengo pues 3 meses, que es que lo que yo puedo aportar es poquito. Bueno, ¿me serás el entendéis? becario. Bueno, pues eso ya te lo he dicho. Llevaré cafés y haré fotocopias, que yo De moderador. del segundo a mí me va Sí. bien. A mí De eso me va. presentador. No, Ese no, no, no. presentador, con esa voz, no. No. Hay que sacarle jugo. El que tiene la voz buena es Ernesto, que No, Ernesto no, sí que no. tiene voz de presentador de radio. La sabe modular. Yo Yo puedo lo que ir- pasa es que meto mucho filtro, ¿sabes? No te lo crees ni tú. Tienes allí voz natural. Yo puedo ir de segundo. A mí me molaría. Yo te digo la verdad. A mí me apetecería pues estar aquí un poco también enfrascado en esto. Sí, de verdad. Adjudicado. Ahora, el que tira el carro no, pues porque no me puedo comprometer. Y esto me sabría muy mal, que con toda la ilusión que estáis llevando ahora, que yo me estoy quedando alucinado de la profesionalidad que lleváis, tener que tirarlo yo del carro es que no puedo. Pero pedir de segundo, vamos que sí. Pues ya Contad está. conmigo. Perfecto. Vale, oye, perdonadme que en 5 minutos ya tengo que recogerme. Yo no sé, bueno, veo ahí a Juan Antonio que a lo mejor también quiere... Claro. Listo. ¿Cómo ves tú? ¿De interés, una sección, un Es open. ayudo? ¿Qué Juan Antonio? ¿Yo o el ¿Tú? otro? No, solo Al otro te veo a se ha ido. ti. Vale. El otro se ha ido. No, yo escucha, también como maker, acabo de empezar como quien dice, no tengo ni labia para hablar ni conocimientos para compartir. A partir de ahí, técnicamente, en lo que os pueda ayudar, contad conmigo. Perfecto. Para llevar el café, para hacer fotocopias o para aguantar el micro. Oye, que eso ya lo he pedido yo, ¿eh? Bueno, yo vendo una Ender 3 para empezar a comprar equipos de grabación. O sea, que si a alguien le interesa un Ender 3, que me diga cosas. Yo tengo 2. pero Bueno, pues... Perdón, sí. nada, también veo a Miguel Ángel muy callado, pero acordaros de que un día tenéis que dejarle hablar de radio digital y todas esas cosas. Por supuesto. Además, es mucho más interesante de lo que todos creéis. ¿Cómo estáis? Un saludo a todos. Y también tiene una voz que... ¡Es verdad! Esto es una voz de radio. No quiero pecar de falsa modestia, pero trabajé como locutor durante bastantes años. Sí. ¡Ay, nos han dado toda la cara! Ahí, flash. Pero bueno, no me voy a meter por medio ni quitar las iniciativas de cada uno, porque veo que hay varios que tienen unas voces extraordinarias y además unas ideas maravillosas que estoy muy interesado en escuchar lo que se vaya a decir. He estado mirando, mientras hablabais, he estado mirando algunos podcasts de algunas otras páginas y la verdad es que supone un trabajo impresionante. O sea, que el que lo quiere hacer, se puede armar de paciencia y si lo quiere hacer bien, claro, se puede armar de paciencia para poderlo hacer. Y luego, por otro lado, la más o menos poca o mucha experiencia que pueda tener es que una cosa se sabe cuándo funciona. Se sabe que funciona cuando empieza a funcionar. O sea, ahora podemos predicar todo lo que queramos, pero hasta que no salga al aire 2, 3 o el primer podcast es que va a ser muy difícil decir es que esto es lo que queremos hacer o no. O sea, como declaración de intenciones puede estar muy bien. Otra cosa es lo que después aparezca. Y lo que está claro es que la mejor forma de improvisar es tenerlo todo muy preparado. Y entonces tenerlo muy preparado significa trabajar mucho. Tener las ideas muy claras y no hacer un podcast aburrido. Si haces un podcast aburrido porque no modulas, porque no sabes de qué va o porque empiezas a decir chorradas y tonterías y demás, pues bueno, no va a servir para mucho. O sea, o se tienen las ideas muy claras y se es muy humilde al principio, decir, bueno, ya veremos a ver cómo sale la cosa, o la cosa puede resultar un verdadero fiasco. Ya digo que las páginas que he mirado llevan muchos años funcionando y tienen una cantidad de apartados enormes y además trabajando con una serie de medios, como apuntabais antes, que son ya interesantes, ¿no? O sea, interesantes en cuanto a edición, fundamentalmente. Y por lo demás, bueno, pues me ha parecido muy interesante y estoy muy interesado en escuchar el primer podcast que hagáis. Me hará mucha ilusión escucharlo, sea un tema que me interese o sea un tema que no me interese para nada. Porque la mayoría de temas que veo
en Telegram los tengo que quitar porque se me satura el teléfono inmediatamente, y cuando empezáis con las siglas ya, MTP no sé cuánto es, 32, bueno, ya lo quito porque no sé de qué va nada de esto, y digo, bueno, alguna vez a ver si hacen un makers para no iniciados, ¿no? Que yo ya llevo, me parece que 2 años aquí metidos y sigo siendo un no iniciado, porque hay una cantidad de profesionales que a mí me aturde, es decir, bueno, a ver cuándo voy a aprender con todo esto, pero claro, si me tengo que meter con cada una de las siglas, voy a estar estudiando toda mi vida la segunda o tercera sigla, o sea, es que no voy a dar abasto, no sé de qué va. Yo me había hecho mucha ilusión cuando se hablaba del proyecto LoRa, pero el proyecto LoRa no veo que arranque todavía. Ahora tenemos la sección. No sé, con el proyecto satélite yo también me había hecho muchas ilusiones, pero se lo lleva en silencio Carlos y no me dice nada. Entonces, bueno, ando un poco por ahí perdido. Y luego los de las contaminaciones y los CO2 y todas estas cosas, sinceramente, a mí me seducen poquito. Me seduce poquito, ¿no? O sea, no digo que no sea importante, muy importante, pero a mí me seduce muy poquito. Entonces, bueno, pues espero que con los podcasts se abra a otras dimensiones, se abra a otros temas, y entonces, bueno, pues pueda ser mucho más participativo o interesante para otras personas que no solamente se tratan de un monotema, ¿no? Casi un monotema. Y que, bueno, que realmente tome forma no solamente mi barco, sino también proyectos como el proyecto ese, como el proyecto LoRa, del que estaba muy ilusionado. Me miré un montón de páginas, leí un montón de cosas y luego veo que pues no aparece por ningún lado porque todo se ha sacrificado por las siglas de las siglas amén. Y bueno, pues nada, sigo esperando a ver vuestras ideas, claro. Y vuestras, especialmente, no los inicios, sino las continuidades y las finalidades. Bueno, ya verás que ahora todo es un poco en la situación en la que estamos de parados y encerrados, pero hemos avanzado, se han avanzado muchas cosas, ya te las enseñaré. Oye, voy a cortar la grabación en este momento y bueno,